Buenas tardes a todos y todas. Quería, por favor, en primer lugar, si me confirman que está clara la señal, me están escuchando, para poder iniciar con la intervención. Muy bien, vamos a empezar entonces. Me confirman que está bien la señal. Vamos a empezar. En primer lugar, permítanme agradecer, dejar sentado mi tributo de gratitud a quienes me han invitado a participar de este curso, además de felicitar en realidad, porque yo creo, soy de las personas que pienso que estos eventos académicos son de enorme trascendencia. Nos ayudan a debatir el derecho, nos ayudan a aprender. Y claro, un debate jurídico con altura, como corresponde, porque el derecho es un acto de racionalidad, el debate es de racionalidad, no es una vulgar disputa. Así es que felicitaciones a los organizadores. Espero poder prestar una pequeña contribución. Quiero también saludar al distinguido maestro a quien se le hace homenaje con este evento. Yo creo que nosotros debemos seguir los pasos de aquellos maestros que han contribuido al país y al sistema de justicia. Con estas palabras introductorias, en forma breve, reiterando el agradecimiento y mi saludo con consideración, con afecto a todos los colegas, a todos los abogados, a las abogadas, a los estudiantes que nos ven y que nos escuchan. Vamos a iniciar la exposición. El tema que se nos ha encomendado tiene que ver con cómo identificar los errores in iudicando. Debemos en primer lugar precisar de que dentro de este evento ya se trató la casación. Entonces no voy a ser reiterativo en algunos conceptos que se han dado, porque más bien la idea es tratar de cómo identificar los errores in iudicando. Sin embargo, de eso me parece que es importante el partir de ciertos conceptos que son importantes conocerlos. Yo creo que debemos partir de una idea sustancial, de una realidad óntica. El ser humano es susceptible de cometer error. El ser humano no es infalible. Y esto no está exento, no se exceptúa en la actividad jurisdiccional. Claro que los jueces tienen la obligación de hacer su mejor trabajo, de hacer su mejor esfuerzo para hacer correctamente la aplicación, la interpretación de los principios y normas de derecho. Sin embargo, reitero, puede haber el error. Por ello es que filosóficamente la impugnación se basa, se sustenta en la falibilidad humana. Es decir, el juez puede errar y por lo tanto existe el derecho de impugnación, que es concebido como un derecho abstracto, pero que se concretiza en la realidad dependiendo los casos y las formas previstas en la ley procesal de que se trate para poder activar los recursos que prevén las leyes. La impugnación, vale recordar, que se encuentra reconocida en instrumentos internacionales de derechos humanos. Se encuentra previsto en el artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en el llamado Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8, numeral 2, literal H, y desde luego en el artículo 76.7M de la Constitución del Ecuador. Es decir, la posibilidad de impugnar las decisiones o fallos judiciales, los autos interlocutorios o las sentencias. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se dice que toda persona inculpada de delito tiene el derecho de poder concurrir ante un tribunal superior
para que se revise el fallo y la pena que se le haya impuesto por parte de un tribunal superior y que en suma pueda corregir los errores que pudieron haberse cometido. En este sentido, está claro lo que es el derecho de impugnación y dentro de la impugnación se encuentra el recurso de casación. Es importante señalar en forma breve la naturaleza del recurso de casación. Esto porque solamente cuando logramos entender con absoluta claridad lo que es el recurso de casación, qué finalidades persigue, cuál es su objeto, entonces cuando dominamos esos aspectos conceptuales, vamos a poder tener una mejor praxis, un mejor ejercicio de litigación, sea que estemos interponiendo el recurso de casación o sea que estemos como sujeto procesal contradiciendo el recurso de casación. El recurso de casación, dice Calamandrei, que tiene algunas finalidades. En primer lugar, surge por una finalidad monofiláctica. Nomo es norma, filactia es resguardo, cuidado, protección de la norma. Es decir, el primer fin que tiene la casación y que es desde sus orígenes históricos, es decir, es la finalidad primigenia, es precisamente la nomofilactia, que significa que tiene que aplicarse estrictamente la ley. Dicho sea de paso, en la época postrevolucionaria, es decir, luego de la Revolución Francesa, lo que se pretendía es que los jueces del ancien régimen no vayan a contravenir la norma. Por tanto, la finalidad primera de la casación en realidad fue eminentemente política. Eso destaca Calamandrei. También el mismo autor nos habla luego de la unificación de la jurisprudencia, que es una segunda finalidad, y dice que la unificación de la jurisprudencia es una finalidad que se le da a la casación y que está encargada a la Corte de Casación, es decir, encargada a una alta corte, y que esta alta corte, la Corte de Casación, lo que tiene que hacer es lograr unificar los criterios, porque existe un serio riesgo, una seria amenaza a la unidad del derecho objetivo en la medida en que existan diversas interpretaciones judiciales. Y por eso la Corte de Casación se ubica en el centro y en la cúspide de la interpretación judicial, en el ánimo de poder aportar a la uniformidad de la jurisprudencia, lo que además dota de seguridad jurídica a los ciudadanos y lo que además contribuye a hacer realidad el principio de igualdad. Por último, aparece la finalidad que se llama diquelógica, o la finalidad del caso concreto, de justicia del caso concreto. En suma, la casación no es tercera instancia, que al decir de Eliodoro Fierro, autor colombiano que tiene una obra de casación en materia penal, destaca que no es tercera instancia en donde exista la posibilidad de la discusión o el debate jurídico y probatorio que ha tenido lugar en las diferentes etapas del proceso, sino solamente determinar si es que existen errores de derecho. Esto es, si los jueces en el momento de dictar la resolución se apartaron de la voluntad de la norma. Por tanto, las finalidades de la casación son, en primer lugar, y la finalidad histórica y primigenia, la nomofilactia, que es el imperio de la norma, que la norma se aplique estrictamente conforme está concebida por parte del legislador. Esto surge en la Revolución Francesa y posterior a la Revolución Francesa con el Estado legal de derecho, en donde el objetivo primordial es cuidar el imperio de la norma jurídica y que por lo tanto las mismas por el poder jurisdiccional sean aplicadas tal cual han sido concebidas. En segundo lugar está la finalidad de la unificación de la jurisprudencia. Esto tiene que ver con el principio de igualdad ante la ley. La ley es para todos y para todas. La ley debe aplicarse de la misma manera. Es un principio de instrumentos internacionales de derechos humanos reconocidos allí y de la propia Constitución. Y en tercer lugar, la finalidad diquelógica
o la justicia del caso concreto, porque cuando una Corte de Casación conoce un caso concreto, además de corregir los errores de derecho y conseguir la nomofilactia, está haciendo justicia en el caso concreto. Sobre todo, yo debo relevar que esto tiene importancia en la concepción de un Estado constitucional, democrático y de derechos, porque lo que se trata es de garantizar las normas jurídicas, el cumplimiento de las normas, el respeto de los derechos y garantías constitucionales y convencionales, y resolver en un caso concreto haciendo justicia y quizá corrigiendo los errores de derecho y los agravios que se han causado con dichos hierros. Por tanto, lo primero que debemos tener claro es que la casación no es una instancia, entendida como la posibilidad de volver a revisar los hechos y discutir los aspectos probatorios. Hay que tener claro que la casación es un recurso extraordinario, es formal, es técnico, porque de lo que se trata es determinar los errores de derecho en que se hayan incurrido en una sentencia. Eso es lo que debemos, en primer lugar, tener claridad. ¿Para qué? Para que cuando tengamos muy claros estos conceptos y la finalidad de la casación, cuando debatamos en casación, tengamos plena solvencia jurídico-técnica de poder fundamentar un recurso o de poder defender una sentencia si estamos ubicados en otro sujeto procesal, y que en suma, sobre la base de los conceptos del recurso de casación que estamos exponiendo, podamos identificar los errores, en este caso injudicando, de los que nos vamos a ocupar. Una sentencia tiene que ser el resultado de un respeto a un proceso debido y tiene que declarar una verdad procesal, una verdad formal. Se atribuye a Kant, quien decía de que existe una verdad material y una verdad formal, pero que en el ámbito jurídico lo que existe es una verdad formal. Y es formal porque, a decir de Kant, a esta verdad se llega sujetándose a procedimientos, a principios, a reglas de derecho. No es una búsqueda de la verdad cualquiera o hecha de cualquier forma, sino sobre la base de los principios y las normas jurídicas, respetando la dignidad humana, respetando los principios y garantías constitucionales y siguiendo el procedimiento establecido en la ley. En esta verdad a la que se llega y se declara en un proceso, se consigna en una sentencia, en una resolución. Pero esta sentencia puede cometer errores. Esos errores pueden ser injudicando o pueden ser errores improcedendo. Los errores improcedendo se refiere en la tramitación, en la sustanciación mismo del procedimiento. Hay errores procedimentales. Del procedimiento hemos de ser enfáticos y reiterativos. En cambio, los errores injudicando son propiamente los de juicio, los de raciocinio del juez que hace el momento de aplicar la norma jurídica. Los errores injudicando, que son los errores de derecho en cuanto a la norma sustantiva al momento de aplicarse las normas de derecho, puede darse la infracción de esas normas por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación. Yo quiero recordar la obra de un gran jurista, todos coincidirán conmigo, de Luigi Ferrajoli, quien precisamente es el máximo representante, en nuestra opinión, del garantismo penal. Este autor, este jurista italiano, nos dice que en su obra Derecho y Razón, de que dentro de un proceso hay un poder de los jueces y una facultad a su vez que es el de conocimiento, es decir, estamos frente a un asunto de cognoscitivismo. Se tiene que llegar a declarar en una sentencia una verdad procesal. Y esa sentencia en la que se llegue a declarar una verdad procesal, no solo que debe respetar el principio de legalidad sustantiva y de legalidad adjetiva, sino que además tiene que verificarse
la hipótesis acusatoria. Y esa hipótesis acusatoria es empírica porque tiene que haber necesariamente la posibilidad de la verificación y de la refutación. Es decir, es una actividad racional y no es cualquier actividad, porque hay principios, hay normas que tienen que cumplirse. Y aquello de la verificación y de la refutación tiene que ver además con un sistema de conocimiento y de llegar a la verdad formal, a la verdad procesal, que se basa en principios que tienen que ver con justicia universal. Es entonces en el momento en que se llega a dictar un fallo o una sentencia en donde puede darse la posibilidad de la refutación. Es decir, la posibilidad de que se pueda impugnar una resolución judicial en consideración a que se han incurrido en errores de derecho, que al momento de dictarse la sentencia existen errores de derecho y que en el Código Orgánico Integral Penal son la contravención expresa, que corresponde a falta de aplicación, la indebida aplicación y la errónea interpretación. La falta de aplicación o contravención expresa y esta forma de infracción de la ley que he citado son las típicas, las tradicionales desde el origen de la casación. La contravención expresa o falta de aplicación no significa otra cosa sino que el juzgador dejó de aplicar la norma de derecho que correspondía para resolver el caso concreto. Es decir, el juez en su actividad intelectual tiene que escoger la norma aplicable a los hechos que se han dado por probados. Dicho en otras palabras, en el proceso de subsunción del hecho al derecho, una vez que se han dado por sentados los hechos, los jueces tienen que aplicar las normas jurídicas pertinentes. Y resulta que la norma jurídica que correspondía aplicarla, se dejó de aplicarla. Es decir, existe una contravención expresa de la norma. La indebida aplicación, que es otra forma de infracción del derecho, de la norma jurídica, en la doctrina se dice de que el juez entendió rectamente la norma. No hay problema en el alcance y la interpretación que tiene la norma jurídica. Entendió el juez rectamente, pero la aplicó a un caso que no se encuentra previsto en la norma. Es decir, no se encuentra en los supuestos hipotéticos de la norma jurídica. Por lo tanto, no corresponde. La doctrina dice que cuando hablamos de indebida aplicación, no existe un problema en la premisa mayor, sino lo que existe es un problema y un error en la premisa menor. Es decir, no hay un problema en la norma jurídica en cuanto a su validez, en cuanto a su eficacia, sino el problema es en la subsunción, en la adecuación del hecho al derecho, en la adecuación, en el encuadramiento de los hechos a la norma jurídica. Ahí existe un error, es decir, es una norma escogida erróneamente. No es la norma que corresponde a los supuestos fácticos que se encuentran dados por ciertos, por probados dentro del proceso. De modo tal que estamos frente a la indebida aplicación. Hemos hablado hasta ahora de la contravención expresa o falta de aplicación, de la indebida aplicación. La errónea interpretación. En cuanto a la errónea interpretación, la norma jurídica escogida es correcta. No tenemos un problema de impertinencia de la norma a los hechos dados por probados en el proceso. El problema está en la interpretación. El problema está en el alcance errado que se le da a la norma jurídica escogida correctamente. Estamos en un problema de interpretación. Hay que entender y hay que relevar que estas formas de la infracción de la ley, algunas veces se llaman causales. En estricto sentido no son causales. En el COGEB ustedes pueden encontrar, por ejemplo, enumerado
podría ser en causales, pero diferentes formas de infracción de la ley. Más bien son formas de infracción de la ley. La ley se viola por contravención expresa o falta de aplicación, la ley se viola por indebida aplicación o la ley se infringe por errónea interpretación. Hay que notar de que estas formas de infracción hay que fundamentarlas de manera autónoma. No pueden ser mezcladas, entrelazadas, por usar esta coloquial expresión. Tienen que ser fundamentadas de manera autónoma, con suficiencia. Tiene que haber razón suficiente, en términos en que esa fundamentación declara a los juzgadores, de claridad a los juzgadores, de que, habiéndose producido un error de derecho, incide en la decisión de la causa y tiene que fundamentarse de tal modo que definitivamente tiene que quedar claro para los jueces cuál fue la forma de infracción de la ley. Tiene que identificarse la parte de la sentencia en la que se produce la violación, cuál es la norma que se violó y cuál es la forma de infracción de la ley y por fin la incidencia en la decisión de la causa. Muy bien, una vez que hemos tratado sobre el derecho de impugnación previsto en los instrumentos internacionales de derechos humanos, hemos hablado de la verdad procesal y formal, hemos hablado de la posibilidad del error, hemos hablado de lo que es el recurso de casación, cuál es su naturaleza, cuáles son los fines que persigue. Entonces, quiero ahora comentar, expresarnos respecto de lo que dice relación de cómo identificar los errores injudicando en una sentencia. En primer lugar, tengamos claro algo. Es muy importante indicar de que de conformidad con lo previsto en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución del Ecuador, las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas. Estamos entonces frente, ahora a un caso concreto, una sentencia. Tiene que ser motivada. ¿Qué significa la motivación en términos generales? Enunciar principios y normas jurídicas en que el juez funde el fallo y no queda allí. Tiene que explicar la pertinencia de aplicación a los antecedentes de hecho, cómo los principios y normas jurídicas en que fundo mi resolución o fallo son pertinentes para aplicarlos a los hechos que se han dado por fijados y sentados dentro del proceso. De manera que a mí me parece que es muy recomendable que nosotros podamos empezar el análisis de una sentencia con la que estamos inconformes por la motivación. Observemos que esa sentencia se encuentre debidamente estructurada y debidamente fundamentada, que dé respuesta al problema jurídico, en el caso en materia penal, que dé respuesta a la hipótesis acusatoria, de por qué se ratifica el estado de inocencia o por qué se declara la responsabilidad del procesado, más allá de toda duda razonable. Que esa sentencia motivada sea razonable en la medida en que invoca las normas jurídicas que sirven para resolver el caso y que explique la pertinencia a los hechos, a las proposiciones fácticas. Revisemos que esa sentencia sea lógica, que las premisas en las que se basa para llegar a la conclusión y a la parte resolutiva sean coherentes, guarden sindéresis, haya coherencia, porque si no existe razonabilidad, hay un problema de falta de motivación. Si no existe coherencia y sindéresis en las premisas y en la conclusión, estamos frente a un problema de falta de lógica que también implica falta de motivación de la sentencia. Y por último, si ese fallo o esa sentencia no es clara, no es inteligible, no es entendible, también estamos frente a uno de los parámetros o estándares que se han establecido para que una sentencia no esté motivada. Y la consecuencia jurídica prevista en nuestra norma normarum, artículo 77, literal L, es precisamente la nulidad de esa sentencia. Considero que, por lo tanto, un aspecto primordial
a trabajar es lo que tiene que ver con la motivación y que sin duda tiene un tratamiento en una corte de casación y que podría provocar la nulidad de la sentencia y que, claro está, habría una contravención expresa del artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución del Ecuador. Por otra parte, otra recomendación, si cabe decir, de cómo identificar los errores in iudicando. Un primero, hemos dicho, identificar que esa sentencia esté debidamente motivada. En segundo lugar, la congruencia. Observemos y analicemos en la sentencia, no es un ejercicio para poder impugnar en casación de encontrar el mínimo error o ponerle peros a la sentencia. De lo que se trata es de hacer un estudio técnico, un estudio jurídico y encontrar si en realidad esa sentencia contiene errores. De modo tal que un aspecto es la congruencia. Es decir, hay una tesis acusatoria que sin duda, de acuerdo al artículo 195 de la Constitución, el ejercicio de la acción y la acusación está a cargo de la Fiscalía General del Estado en delitos de acción penal pública de forma exclusiva y excluyente. Por tanto, esa acusación, esa hipótesis acusatoria, es lo que se debatió. Tiene que haber una congruencia entre lo que se acusa, lo que se debate, es decir, el ejercicio de la defensa y lo que se resuelve. Si es que no hay esa congruencia, se está afectando el derecho a la defensa. Más allá de que no nos confundamos, de que los jueces no solo pueden, sino deben, por el principio iora nubit curia, aplicar el derecho que corresponde, que es cosa distinta, pero no puede cambiar el relato fáctico. Tiene que haber una congruencia, de lo contrario se habrá mermado, limitado o negado el derecho a la defensa. Un tercer aspecto que nos parece muy importante, muy relevante, y sobre esto voy a tratar de ejemplificar, hacerlo un poco más pragmático, de modo tal que todos podamos entender. Con gusto luego podré dar respuesta a algunas preguntas si así lo considero. Yo creo, mis amigos y mis amigas, abogados, abogadas, estudiantes, que es fundamental que usted tenga absoluta claridad en cuál es el tipo penal. Es decir, estudie el tipo penal, tenga dominio sobre el tipo penal que está en discusión, por el que se condenó o por el que se ratificó el estado de inocencia. Es decir, el tipo penal, el conocimiento, el entendimiento de cuáles son los elementos constitutivos de ese tipo penal. El sujeto activo, el sujeto pasivo, cuáles son los elementos normativos, cuáles son los distintos elementos, por ejemplo, del tipo penal de robo, de hurto, de estafa, de peculado, de cohecho, de femicidio, cualquier tipo penal. Hay que entenderlo en sus elementos constitutivos, el tipo penal objetivo, subjetivo. ¿Por qué? Porque los jueces lo que deben hacer es un ejercicio precisamente de adecuación típica. Los jueces hacen un juicio primero de dar por sentados y probados los hechos, aplicando los principios y reglas de valoración probatoria. Luego, una vez que se fijaron y se dado por probados ciertos hechos, en materia penal corresponde hacer la adecuación típica, esa subsunción, ese juicio de tipicidad. Y precisamente al aplicar el tipo penal puede presentarse problemas de derecho. Es decir, puede presentarse una contravención expresa de un tipo penal. Puede presentarse una aplicación indebida del tipo penal. También puede presentarse, incurrir los jueces en una sentencia, una errónea interpretación del tipo penal. Pero ¿cómo identificar entonces por parte de ustedes, de los abogados litigantes, cómo identificar los errores in iudicando? Primero entonces tenga claridad en cómo es el tipo penal y domine los elementos constitutivos. Luego, porque estamos en casación,
Ya me referiré a aquello de la evaluación probatoria más adelante para dar respuesta a inquietudes que suele haber sobre esto. Pero hay norma expresa, no es mi opinión, más allá de que es debatible. Hay norma expresa en el Código Orgánico Integral Penal que no está permitido la revisión de los hechos y la evaluación probatoria. No lo dice quien habla, establece la norma. Por lo tanto, el ejercicio correcto que usted debe hacer en casación, en el entendimiento y dominio del tipo penal de que se trate, es revisar qué hechos se dieron por probados. Los jueces que declararon como hechos demostrados en el fallo o sentencia. Y entonces ustedes revisar si esos hechos dados por probados, en efecto, si hubo sentencia condenatoria, en efecto, se adecuan a cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal. Es decir, tiene que haber un encuadramiento perfecto de todos los elementos constitutivos del tipo penal. Por eso es que la acusación oficial o particular, cuando haga la proposición de los elementos fácticos dentro del proceso penal, tiene que estar consciente que debe probar y demostrar cada uno de esos elementos fácticos, que es su teoría fáctica, que además va a tender a probar y a demostrar o a justificar cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal. Es decir, la teoría fáctica que se propone debe satisfacer la teoría jurídica. ¿Qué es esto? Los hechos que se proponen deben ajustarse al tipo penal, que en este caso sería parte de la teoría jurídica. De modo tal que en esa subsunción del hecho al derecho va a haber, en la práctica puede cometerse errónea interpretación, falta de aplicación, indebida aplicación. Que usted como litigante, nosotros, los abogados, en un ejercicio técnico, podemos identificar los errores injudicando a partir de tener un dominio y un entendimiento muy claro del tipo penal. Por lo tanto, es importantísimo estudiar el tipo penal para saber si los hechos dados por probados se encuadran o no en el tipo penal. Por otra parte, ya vamos a poner ejemplos sobre esto. Por otra parte, lo que tiene que ver con la responsabilidad. El Código Orgánico Integral Penal, no es este mi tema, no vamos a profundizar aquello, pero solamente señalar qué es lo que determina el Código Orgánico Integral Penal, artículo 41, 42, 43. La responsabilidad. Son responsables los autores o los cómplices. Se establece la autoría directa, la autoría mediata, la coautoría, la complicidad. En consecuencia, en casación podríamos identificar, que ese es el tema que estoy tratando, identificar los errores injudicando en lo que tiene que ver precisamente con la responsabilidad. Es decir, partimos de los hechos dados por probados y ciertos que declararon los jueces de instancia y entonces podemos estudiar de que si esos hechos probados, dados por cierto por los jueces de instancia, se adecuan a qué forma de responsabilidad. Por ejemplo, podría haber un error de derecho cuando lo que existen son actos principales, actos directos, y sin embargo se llega a establecer complicidad como si fueran actos secundarios, por ejemplo, o un error en la forma de determinar jurídicamente una de las diferentes maneras que prevé el Código Orgánico Integral Penal respecto de la autoría mediata, verbigracia. Es decir, el ejercicio que debemos hacer, hago un brevísimo resumen para identificar los errores, yo pensaría que no es simplemente evidenciar inconformidad. Uno puede estar inconforme, con todo derecho, pero en realidad no se trata de una mera inconformidad. Estamos en aspectos técnico-jurídicos. El debate es jurídico, el debate es técnico, el debate es en derecho.
Y por tanto, revisemos esa sentencia en forma adecuada, revisemos su estructura, veamos si está bien motivada y veamos si es que en la declaración de existencia de la infracción y la responsabilidad y en la aplicación del tipo penal no hubo errores de derecho. Y he manifestado que una de las formas de identificar esos errores injudicando es entendiendo bien nuestra propia teoría fáctica y jurídica y entendiendo con absoluta solvencia y suficiencia el tipo penal y sus elementos constitutivos a fin de conocer, de llegar a determinar si se aplicó de forma correcta, si quizás se seleccionó la norma de forma correcta, pero la interpretación, el alcance que se dio fue incorrecta, o si las normas penales, el tipo penal se dejó de aplicar cuando correspondía aplicarlo, o respecto de la responsabilidad, si es que hay errores en lo que tiene que ver con la autoría, con la coautoría, con la autoría directa, con la autoría mediata, con la complicidad. Es decir, el ejercicio que se tiene que hacer no es encontrar cualquier error o de ver cómo veo peros a las sentencias, que pueden haber errores. El problema está en cómo determinar errores injudicando, que es lo que nos ocupa, y errores que sean sustanciales, sean de tal protuberancia, sean de tal trascendencia, que incidan en la decisión de la causa, incidan en términos que, de ser otro el razonamiento jurídico o de corregir el error, es distinta la sentencia. Ese ejercicio es el que se tiene que hacer sobre la base de entender que el recurso de casación no es un ejercicio de instancia y de valoración probatoria, sino de determinar los errores de derecho, los errores in iure, los errores improcedendo o injudicando. Vamos a citar brevísimamente unos 2 o 3 ejemplos. Miren, por ejemplo, vamos a tomar el Código Orgánico Integral Penal y vamos a revisar, por ejemplo, el tipo penal de estafa. Si nosotros nos vamos al tipo penal de estafa, que es el artículo 186, y vamos a analizar brevísimamente, y por eso tomo la norma para hacer de forma precisa. El artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal establece: la persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique a su patrimonio, o el de una tercera persona, será sancionada con pena de libertad de 5 a 7 años. Muy bien, vamos a suponer que tenemos un caso de estafa y que se llegó a condenar a una persona por un delito de estafa y entonces usted quiere recurrir. Somos el recurrente en casación. ¿Cómo creería yo que podemos identificar los errores injudicando y cómo pensaría yo que se puede fundamentar adecuadamente el recurso de casación en la medida de que, en efecto, se encuentran errores injudicando? Tomemos en cuenta que el caso que ejemplifico es el siguiente. Se dio por probado el siguiente hecho. Consta en la sentencia demostrado el siguiente hecho: de que 2 personas hicieron una negociación de una casa. Es decir, negociaron un bien inmueble. Para ello, celebraron una promesa de compra-venta. El promitente comprador dio $10,000 americanos al promitente vendedor. Y entonces hay una parte ya de pago y hay la promesa de la venta. Sin embargo, se incumple esa promesa de venta. Se llega a incumplir y se causa un perjuicio económico. Entonces, la pregunta es: ¿estamos en un ámbito civil o es posible que estemos en un ámbito penal de un delito de estafa?
Además, en la vida práctica y en la vida real, es posible que del ámbito civil y contractual se pase a la esfera penal. Pero no toda negociación que es en el ámbito civil necesariamente va a ser penal. Entonces, si es que se ha dado en el caso propuesto, en el ejemplo propuesto, por probado este hecho, lo que deberíamos trabajar y preguntarnos es si es que existe estafa. Vamos a suponer que se condenó por estafa. Entonces, yo lo que diría es que podría existir una indebida aplicación del tipo penal de estafa. ¿Por qué? Porque yo, sin hacer valoración probatoria siquiera, y en casación hemos dicho cuál es la finalidad, yo puedo decir de forma técnica, de forma concreta, puedo decir de que los hechos probados no se adecuan al tipo penal, porque no se encuentra en los hechos probados en donde existe el fraude, el ardid, en donde existe la simulación de hechos falsos o donde existe la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, que es la esencia del tipo penal de estafa desde su concepción. Así lo establecía también, con otra redacción, el artículo 563 del Código Penal. Es decir, el ardid, el engaño, el fraude, a través de ocultar los hechos, de falsear a la verdad. El solo incumplimiento de un contrato no llega a constituir un delito de estafa. Para que haya estafa, tiene que haber, de acuerdo al tipo penal del Código Orgánico Integral Penal que acabamos de referirnos, tiene que haber la intención dolosa de favorecerse a una persona en su patrimonio. 1. 2. De perjudicar al patrimonio de otra persona o de un tercero. 3. La forma que se hace eso es fraudulenta, es ocultando hechos, torciendo la realidad, falseando, conforme establece el Código Orgánico Integral Penal, simulando hechos falsos, por ejemplo. Si es que no existe ese elemento para haber conseguido un acto de la otra persona para beneficiarse uno y perjudicarle al otro, no existe estafa. Y si es que eso no hay, en materia de casación, no es necesario que entremos a discutir como en instancia los hechos, traer las propuestas fácticas y entrar a discutir la valoración probatoria. Tampoco es suficiente expresando mi mera inconformidad y haciendo una alegación que queda en discursiva, en meros enunciados carentes de argumentación jurídica en sede casacional. Lo que tenemos que sostener es que de los hechos dados por probados no existe la adecuación típica. Y entonces existe una indebida aplicación del tipo penal de estafa y que no se aplicó más bien el principio y la regla de la inocencia. Es decir, debía haberse ratificado el estado de inocencia. Cuando se habla de una indebida aplicación en el ejemplo propuesto, va hermanado de una falta de aplicación para que exista la proporción jurídica completa. Si los hechos dados por probados no se adecuan al tipo penal de estafa, existe una indebida aplicación del tipo penal de estafa. Y al haber aplicado indebidamente la norma que no correspondía, dejé de aplicar la norma que sí correspondía y que era la correcta, y que era ratificar el estado de inocencia del que goza constitucional y jurídicamente el justiciable. Ese es un ejercicio y un ejemplo concreto de cómo identificar los errores in iudicando y de cómo fundamentarlos más allá de la mera inconformidad, más allá de los elementos fácticos y del análisis probatorio. Este es un juicio de casación. La casación se dice que es un juicio de legalidad y de constitucionalidad a la sentencia. La enjuiciada es la sentencia. Es un juicio a quienes dictaron, o a la sentencia, que fue proferida con errores de derecho. Otro ejemplo. Vamos a materia de responsabilidad. Por ejemplo, la sentencia da por
por probados ciertos hechos. Estamos en un delito de estafa, de hurto, de robo. Y lo que se llega a determinar es de que hubo varias personas que participaron en esta conducta antijurídica. Y se llega a determinar en una sentencia que una persona, un justiciable, es cómplice. Y nosotros tenemos las normas, además de la doctrina, la jurisprudencia, pero las normas del propio Código Orgánico Integral Penal claramente establece qué es la autoría, qué es la coautoría, qué es la complicidad. Y son normas claras. En términos generales y sustanciales, y ustedes lo saben, tenemos que decir que cuando hablamos de complicidad son actos secundarios. Secundarios porque aún sin esos actos igual se perpetraba la infracción. A diferencia de la autoría o de la coautoría, en donde los actos son principales y que sin esos actos no se perpetra la infracción. De modo tal que nosotros vamos a fijarnos qué da por probada la sentencia, por hechos. Y nosotros llegamos a mirar en la sentencia que al hacer la valoración probatoria, que a lo largo de la exposición probatoria, del análisis de los testimonios, del análisis de la prueba pericial, etcétera, de la prueba documental, llega a concluir, da por sentados como hechos la sentencia de que la forma en la que intervino este justiciable era de forma secundaria, era de forma, por ejemplo, con actos que fueron simultáneos, pero que sin sus actos, igual se cometía la infracción. Y sin embargo, de que deja declarando estos hechos por probados la sentencia, se le llega a condenar como autor. ¿Qué existe? Existe un error de derecho. Existe un error injudicando. Podría existir, en efecto, una indebida aplicación. Pero en este caso, a diferencia del ejemplo anterior, que hablamos de la estafa, que podría haber, en este caso de estafa dijimos, una indebida aplicación del tipo penal de estafa y una falta de aplicación del principio y regla que establece el estado de inocencia, en este caso nuevamente vamos a hacer la proposición jurídica completa. Entonces la proposición jurídica completa debería ser razonar entre la norma de la complicidad y la norma de la autoría. Si es que en este caso se aplicó la complicidad cuando en realidad hizo actos directos sin los cuales no se hubiera cometido la infracción, para plantear la proposición jurídica completa debemos decir que existe indebida aplicación de la norma que prevé la complicidad y falta de aplicación de la norma que prevé la autoría, porque ahí se completa la proposición jurídica y de esa manera podemos hacer un excelente ejercicio técnico jurídico en donde podemos persuadir a los juzgadores respecto de que hay errores de derecho. Por lo tanto, de esta manera y esta ejemplificación, yo puedo enfatizar y evidenciar que en los ejercicios que hacemos no existe referencia a los hechos y no existe una petición explícita o implícita de valoración probatoria. Lo que existe es un ejercicio de derecho. Lo que existe es un ejercicio estrictamente técnico de determinar los errores de derecho, que precisamente es la finalidad que tiene la casación. Podría haber un problema de errónea interpretación. Por ejemplo, un tipo penal de femicidio, en donde los hechos que se dan por probados ciertamente determinan una muerte que se dio a una mujer. Sin embargo, nosotros podríamos interpretar incorrectamente el tipo penal de femicidio e interpretarlo de que no es por razones de poder o por razones de ser mujer, sino puede ser
la muerte incluso casual, que daba lo mismo que es hombre o es mujer, y simplemente porque es mujer. Podría haber, por ejemplo, una aplicación indebida o una falta de aplicación en proporción jurídica completa que hemos hablado, en un tipo penal de robo y un tipo penal de hurto. En términos generales, la diferencia es de que en el tipo penal de hurto no existe violencia contra las personas ni fuerza en las cosas. En el delito de robo, la esencia misma de este delito es de que existe violencia contra las personas que pueden causar lesiones, que pueden causar la muerte o la violencia, y que puede también existir fuerza en las cosas. ¿Qué es lo que puede suceder? Que se da por probado en un proceso penal, no hay discusión, está probado, está demostrado de que existió una sustracción, existió un apoderamiento de una cosa ajena. Está demostrado. Y está demostrado también que se hizo con uso de armas y que se hizo con fuerza en las cosas, porque se llegó a romper las puertas de ingreso para conseguir el apoderamiento de las cosas ajenas. Esos hechos probados se adecuan al tipo penal de robo. Sin embargo, puede ser que un juez, en vez de aplicar el tipo penal de robo, aplique el tipo penal de hurto. ¿Qué es lo que existe? Identificamos un error injudicando. Lo que existe es indebida aplicación del tipo penal de robo del tipo penal de hurto y el tipo penal de robo. Es decir, existe una infracción en ambas normas. Depende. Si es que existe fuerza y violencia, es robo, y si se aplica hurto, entonces existe un error de derecho en una proposición jurídica completa en el que juegan tanto el robo como hurto. O es robo o es hurto, dependiendo si es que existe fuerza en las cosas o violencia contra las personas. Si no existe fuerza en las cosas ni violencia contra las personas y sanciono por robo, existe un error de derecho, indebida aplicación del delito de robo y falta de aplicación del tipo penal de hurto. Concluyo con lo siguiente. Primero, saludo a los diferentes amigos y amigas. Estoy concentrado en la intervención sin perjuicio de leer algunos comentarios. Muchas gracias por sus saludos, gracias por sus preguntas, y qué bueno que estén participando gente de diferentes partes del país. Concluyo con esto. Existe una discusión respecto de la valoración probatoria. Admito que existen distintos pensamientos, existen diferentes tendencias. Incluso en algunos casos se ha permitido la valoración probatoria en el COGEB, por ejemplo, en el caso en que tenga que necesariamente llegarse a dar valoración probatoria por cuanto se ha determinado errores de derecho en los preceptos jurídicos aplicables a la valoración probatoria. En materia del COIR consta expresamente prohibida la valoración probatoria. Pero yo quiero hacer una reflexión. Nosotros podemos decir como abogados, quisiéramos que en la Corte Nacional en materia de casación haya valoración probatoria. Por la justicia, por el fin de la justicia, por ciudad jurídica, debe haber valoración probatoria. Yo digo algo, debatamos, pero yo digo algo. Pues entonces, abandonemos el sistema que tenemos, que es la casación, y sencillamente volvamos a una corte de tercera instancia. Y entonces se presenta un recurso de tercera instancia, y en tercera instancia es posible revisar íntegramente tanto el hecho como el derecho. Y algo más, algunas personas pueden decir, es que es importante que haya una tercera oportunidad porque hay errores de derecho. Y yo podría responder que además podría haber una cuarta o una quinta oportunidad. Y entonces, al lado o paralelo, mejor dicho, del objetivo de hacer justicia, también hay otros principios, el principio de seguridad jurídica, el principio de celeridad, el principio de tutela judicial efectiva, y que entre otras cosas significa que tiene que haber un momento en donde se da por cerrado el caso cerrado, hay cosa juzgada, ya no hay más. Nuestro sistema está concebido con dos instancias en materia penal, por lo tanto existe incluso un doble conforme. Y luego la casación para lograr determinar que existen errores de derecho en la sentencia
y poder corregirlos. Y además, una alta corte que persigue otras finalidades: la finalidad del imperio del derecho, la finalidad de la unificación de la jurisprudencia. No existe peor cosa que existan diversos criterios contradictorios, disímiles, de los juristas, de los jueces, que son los que aplican el derecho dentro de un mismo Estado. Una alta corte, la Corte Nacional del Ecuador, tiene siempre que hacer el esfuerzo de unificar los criterios, de unificar la jurisprudencia, lo cual respeta el principio de igualdad, dota de tutela judicial efectiva a los ciudadanos, contribuye a la seguridad jurídica, y eso, sin lugar a dudas, nos acerca a la justicia. Luego de eso, entender de que en esa Corte de Casación precisamente también se hace justicia en una finalidad ideológica, al hacer realidad los derechos constitucionales, al aplicar las normas jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Esa es la forma en la que se encuentra concebido el ordenamiento jurídico, que puede ser debatible, que nos guste ese sistema, que no nos guste, de acuerdo, y siempre es debatible. El derecho es debatible, es un ejercicio de racionalidad, es una construcción permanente, y debemos hacerlo siempre con altura, con raciocinio, con cientificidad. De esa manera aportamos al derecho y también contribuimos a un mejoramiento del sistema de justicia, que a la larga lo que hace es contribuir al respeto de los ciudadanos, de los seres humanos. Esa es la forma, pero, como está concebido nuestro sistema. Lo prevé el artículo 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, que preceptúa que el recurso de casación y revisión son extraordinarios, son recursos extraordinarios, no son propios de instancia, y que tienen por objeto, determina el Código Orgánico de la Función Judicial, por objeto el control de legalidad y el corregir los errores que se pueden haber cometido. Para eso es la impugnación, para corregir los errores, y la casación, en estricto sentido, para corregir los errores de derecho. Por lo tanto, yo quisiera concluir diciendo que en materia de casación pueden haber errores en la fundamentación, en identificar a su vez los errores injudicando, porque quizá nos preocupamos de mirarlo como si fuera una instancia, porque quizá nos preocupamos solo de los elementos fácticos o la valoración probatoria. El momento que entendemos la naturaleza de la casación, el momento que estudiamos la sentencia, de mirarla motivada, de encontrar los errores de derecho desde la óptica de la casación, el momento que dominamos el tipo penal, que dominamos las normas sobre la responsabilidad, el momento que dominamos las normas sobre la valoración probatoria y estudiamos esa sentencia para saber si hay esos errores de derecho, hemos llegado a identificar los errores injudicando, los errores improcedendo. En este caso, la charla es de errores injudicando. El momento que hemos identificado, tenemos una buena parte para conseguir éxito en nuestra pretensión impugnatoria. Hace falta luego tener la capacidad de eso, traducirlo en un escrito y luego sustentarlo en una audiencia, en un lenguaje técnico, en un lenguaje claro, en un lenguaje preciso. No es necesario tantas hojas, no es necesario extenderse, solo la palabra precisa, la palabra correcta, con el instrumento de la técnica del derecho, para convencer y persuadir a los juzgadores de que la sentencia que impugno tiene errores de derecho y que debe ser corregida. Esa es la finalidad de la casación y cómo podríamos hacer un buen trabajo argumentativo. Concluyo diciendo de que me encanta, y he repetido varias ocasiones en clases con mis estudiantes, con mis colegas, de que yo soy de aquellos que creo que, como decía un famoso jurista, el abogado es un orador y un escritor, 2 veces artista. Si no lo es, será un jornalero del derecho, una persona que simplemente pone palabras en un papel, mas no un verdadero defensor de la justicia, la sociedad y los hombres, que todos esos son sus clientes. Recordemos esta frase para pensar de que en el momento de escribir y en el momento de exponer
somos oradores desde la técnica jurídica, no discursos vaciados de contenido, y que en la medida en que podamos hacer una fundamentación escrita y preponderantemente oral en un sistema como el nuestro, y sobre todo basándonos en el derecho y en la técnica jurídica, vamos a tener el éxito que deseamos para contribuir a la justicia. Con esto concluyo. Muchas gracias. Soy muy grato con las personas que nos han visto, que nos han escuchado, que nos han saludado. Doy paso, no sé si es el caso, a quienes dirigen este evento académico, si es que hay preguntas, para dar respuesta, si es que así ustedes consideran. De lo contrario, pues muchas gracias por la atención. Me despido y hasta una próxima oportunidad. Bueno, creo que no hay solamente estoy leyendo algunos saludos, no encuentro alguna interrogante, no sé si en algún momento se dio, estaba concentrado obviamente en la intervención, quizá es lo que nos permite, con algunas limitaciones más allá de las bondades de los aspectos tecnológicos. En todo caso, pues espero tener otra oportunidad. Felicito y agradezco a los organizadores del evento una vez más y un saludo afectuoso con mi respeto a todos mis colegas. Muchas gracias, que pasen bien.